Buenas tardes, compañeros rotarios, señoras y señores. No tengan miedo, haciendo efectiva la fraternidad rotaria, voy a tratar de que no se aburran y que no sea demasiado extenso un tema que, por cierto, apasionante no es, importante sí lo es. Diversos sistemas que existen en democracia para elegir a los jueces. Luego terminaremos con lo que tiene más importancia al final más importancia pública, por lo menos al final de la disertación, que es cómo se eligen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Los diversos sistemas para nombrar jueces son muy variados. Sistema de cooptación, sistema por el cual los agentes del Poder Judicial son designados por órganos del propio Poder Judicial, que es el sistema mayoritariamente vigente en el Uruguay. La Suprema Corte de Justicia designa absolutamente a todos los jueces, salvo a nosotros mismos, salvo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ventajas: asegura razonablemente la independencia del Poder Judicial y la independencia de sus integrantes. Como desventaja está la siempre presente acusación y a veces realidad del corporativismo o espíritu corporativista. Luego, el sistema de lista de presentación, sistema por el cual el Poder Judicial elabora y le presenta al Poder Ejecutivo una lista de candidatos a ser designados, y es este quien elige y realiza los nombramientos. También es un sistema democrático que se utiliza en otros países, lo que pasa que allí ya la injerencia del Poder Ejecutivo es mayor y la eventual politización también. Sistema de elección popular. No hay charla últimamente donde sea que se realice, radio, televisión, porque ahora todo es interactivo, donde por las redes sociales al periodista que me está interrogando alguien no le mande, pero a ustedes no los elige nadie. Parecería que nosotros somos elegidos por la gracia de Dios y puestos allí en los cargos. La realidad es que cuando se dice eso se habla, no son popularmente electos. Eso está diseñado así. Donde funciona este sistema de elección popular, los jueces pasamos a ser prácticamente diputados, y los nombramientos son en listas y en ocasión de las elecciones, porque no se van a hacer elecciones especiales a medio periodo para los jueces, así que además los mandatos de los jueces duran igual que los diputados y la elección es absolutamente política. Creo personalmente que solo presenta desventajas, luego hablaremos. Y el sistema de designación lisa y llana por el Poder Ejecutivo, que también presenta obvias ventajas y que en varios de los países de la región donde peor funciona el sistema de independencia de los jueces y separación de poderes, según los rankings internacionales, es el sistema que se utiliza. Nuestro sistema de cooptación con algunas particularidades. Es de cooptación porque la Suprema Corte de Justicia, como órgano jerarca del Poder Judicial, designa a todos los jueces. A su vez propone a los magistrados para ocupar los cargos de ministros de Tribunal de Apelaciones, es decir, el escalón final de la carrera judicial como tal y el escalón inmediato inferior a la Suprema Corte de Justicia, donde allí se requiere la venia del Senado de la República o, en su defecto, de la Comisión Permanente, si el Senado no está en sesiones. Allí ya interviene el sistema político, los representantes del pueblo, y eso, por supuesto, es absolutamente lícito y bueno. Y los ministros de la Suprema Corte de Justicia somos designados por la Asamblea General por 2/3 de votos del total de sus componentes. Esto vamos a ver también su evolución. Pero vayamos al ingreso y después terminamos en la Corte. Decía Eduardo J. Couture, el maestro: las tres garantías esenciales para la designación del juez son órgano elector, quien lo elige, condiciones personales y el modo o procedimiento para la selección. Estas tres garantías se cumplen acabadamente en nuestro ordenamiento jurídico. El órgano elector. Como ya se señaló, la Suprema Corte de Justicia es el órgano encargado de elegir a los ciudadanos que van a ocupar los cargos de la magistratura, con excepción de sus propios miembros, es decir, la Suprema Corte de Justicia no elige a quienes van a ser sus futuros integrantes, aunque parte del público cree que sí, que los jueces también nos elegimos unos a otros. Lo que pasa que, ya creo que lo hemos hablado, en las percepciones
que tiene el público, según los relevamientos de los especialistas en relevamientos de opinión pública, uno ve un bajísimo nivel de educación ciudadana. Hemos señalado, porque es preocupante, la mayoría de los ciudadanos uruguayos, en una de las encuestas que una de las principales empresas realizó, no pudo contestar la pregunta de los $64.000 de cuántos eran y cuáles eran los poderes del Estado. Y alguna otra nos dijo, y un variadísimo menú de respuestas a la complicadísima pregunta de final de exámenes de cuántas cámaras componen el Poder Legislativo. Una gran parte de los ciudadanos uruguayos no tienen ni idea de cuántas cámaras componen el Poder Legislativo. Y lo podemos agregar alguna cosa más reciente que de repente la tienen presente, porque no fue hace tantos meses que se hizo la encuesta. Una mayoría de los ciudadanos uruguayos entendían que nunca habían votado a un senador o a un diputado. Es decir, no saben qué se vota en octubre. En ese nivel de conocimiento del funcionamiento institucional estamos. Condiciones personales. Para ser juez de paz se requieren 25 años de edad, 28 para letrado, 35 para los tribunales de apelaciones y 40 para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, es decir, cuanto más arriba, más años. Ciudadanía natural, 25 años de residencia en el país y 10 años de ejercicio para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y los requisitos profesionales. Título de abogado para ser juez de paz en Montevideo y título de abogado o escribano para hacerlo en las capitales y ciudades de los demás departamentos y, por supuesto, título de abogado, ejercicio profesional y más tiempo de ejercicio profesional cuanto más se va subiendo en la escala. Para la Corte se requiere ser abogado con 10 años de antigüedad o haber ejercido por esa calidad la judicatura o el Ministerio Público por 8 años. Hoy estamos nombrando exclusivamente abogados. Nuestro 38 años antes, cuando yo ingresé al Poder Judicial, una parte no menor de la magistratura eran jueces legos, por supuesto en los escalafones inferiores, en lo que era juez de paz rural, juez de paz de primera y segunda categoría. Hoy la Suprema Corte de Justicia está nombrando exclusivamente abogados en un país donde creo que la matrícula de abogados está arriba de 15.000 ya. Yo creo que tengo 3.300, hay 12.000 abogados que se recibieron después que yo, y yo todavía no me jubilé. Entonces, la Corte hace especial hincapié en que todos los cargos de la magistratura estén ejercidos por abogados. Modo o procedimiento para la elección. El ingreso a la judicatura es principalmente por el Centro de Estudios Judiciales. En este siglo de las siglas, CEJU. Por lo menos se puede pronunciar, la mayoría de las siglas son absolutamente impronunciables. El artículo 79 de la Ley Orgánica de la Judicatura dispuso: la Suprema Corte de Justicia propiciará la realización de cursos de posgrado especialmente dirigidos a la formación de aspirantes al ingreso a la Judicatura. El abogado que hubiera hecho y aprobado el curso tendría prioridad en el ingreso. Esto se aplica a rajatabla. Los nombramientos no solo se hacen de la lista de egresados del CEJU, a veces de la lista de quienes han cursado uno de los 2 años del CEJU porque se nos acaban, sino que además se hace en el orden de la escolaridad. El orden es escolaridad decreciente, el mejor se lo nombra primero y los restantes van siendo nombrados por el orden de su escolaridad. Mi asistente aquí presente, el doctor Gustavo Nicastro, fue en su generación el mejor de los alumnos egresados de la Escuela Judicial y por eso es mi asistente. El primer curso se dictó en el año 1987. Un acuerdo tripartito entre la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Cultura y la Facultad de Derecho de la UDELAR. El Ministerio de Educación y Cultura está representado en la directiva del Centro de Estudios Judiciales con un fiscal porque inicialmente los fiscales también hacían el curso del CEJU y luego por alguna razón quedó exclusivamente para los jueces. Los requisitos: título de abogado, tener entre 24 y 45 años de edad y documentación a presentar: título de abogado, certificado de escolaridad, importantísimo, currículum vitae, nota de solicitud de inscripción, certificado de antecedentes judiciales, certificado médico. Como nota, ahora veremos las etapas que
para aprobar el CEJU se tiene. El resultado, aunque mucha gente entienda que no, que el juez es cualquiera, es que de un total por año de unos 80 abogados y abogadas recién egresados que se presentan al CEJU, 1 de cada 4 pasa los filtros y termina haciendo el curso. Es decir, el 75% de quienes se presentan y tienen voluntad de ser juez no pueden. No es juez quien quiere, sino quien quiere y puede. 1 de cada 4. Concurso de oposición y méritos. Primero se evalúa el currículum y sobre todo la escolaridad. Hay que ser honestos y decir que hemos ido bajando los estándares de escolaridad. Cuando el doctor Daniel Gutiérrez Proto, distinguido expresidente de la Suprema Corte de Justicia, era director del CEJU 15 años atrás, no se podía tener materias perdidas para ingresar al CEJU. Lo que pasa que hoy el promedio de materias perdidas, en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República son 7. Entonces hoy exigir 0 materia perdida significaría no tener candidatos. Así que se ha ido flexibilizando la cantidad de exámenes perdidos que puede tener un aspirante en su tránsito por las facultades de Derecho a los efectos de tener candidatos. Prueba de conocimientos técnicos, donde se pierden muchos candidatos, de este 75% que decíamos que no aprueba. Las pruebas psicológicas, donde se pierde cerca de la mitad o del 40% de los aspirantes también, prueba de perfil psicológico para saber si reúne los estándares de firmeza, ponderación, ecuanimidad que un juez debe tener, y por fin una entrevista final de evaluación, que se hace por psicólogos y por jueces y que es prácticamente definitoria. Pero el resultado final de todos estos filtros es que para hacer el curso, 1 de cada 4 los pasa. Después, también lo hacemos en forma de clase con el profesor Nicastro, entonces no se asusten, está en todo el diseño de los módulos que no tiene demasiado interés. El ingreso a la judicatura a veces se hace sin realizar el curso de formación inicial para aspirantes a magistrados. ¿Por qué? Porque las listas de egresados se nos acaban. Estamos haciendo... Este es un país donde, por un episodio bastante conocido con una jueza a la que trasladamos del ámbito penal al ámbito civil, alguien puede pensar que es un episodio extraño. Y dice, bueno, habrá sido el nombramiento que se ha hecho en los últimos años porque fue lo último que salió en la prensa, lo único que salió en la prensa. Hacemos entre 100 y 120 movimientos entre designaciones, ascensos y traslados laterales por año. No hay ningún movimiento de ascenso y traslado de jueces que no sea colectivo, porque se hace por estirpes. Como hay que llenar el cargo de más arriba, luego hay que ir haciendo todo el corrimiento hasta los cargos inferiores de la escala. Cada nombramiento de un ministro de Tribunal de Apelaciones significa 9 movimientos más hacia abajo y son todos movimientos colectivos, y ya les señalo, en un universo de 500 jueces, en el entorno del 20-25% cada año se mueve. Y hemos tenido impugnaciones ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que yo escuchaba a Blanca Rodríguez el otro día por una decisión decir, el TCA dijo tal cosa, y para mis adentros decía, ¿cuántos de los que están mirando Canal 10 sabe lo que es el TCA? Por lo menos que diga Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aquel órgano independiente que hace control de legalidad de los actos administrativos del Estado, como para ir haciendo docencia. En realidad nadie sabe lo que es el TCA, y un poco sonriente cuando se da alguna noticia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, fíjense, los que son abogados seguramente lo tienen claro, se pone la filmación de archivo de la Corte, o si no del Ministerio de Salud Pública, porque generalmente es algo vinculado con medicamentos, porque nadie tiene ni siquiera una grabación de archivo del TCA. Bueno, cuando hacemos los nombramientos por fuera de la lista del Centro de Estudios Judiciales es porque ese año se nos acabó. Y tratamos de tener los mismos requisitos, salvo el curso, que le exigimos a quienes ingresan al CEJU, y después les hacemos un curso de reciclaje. Esa es la realidad. Los traslados y ascensos, que parece que
porque alguna persona conocida en el ámbito público habló de un besamanos, parecería que fuera algo discrecional, como hacían los emperadores de la corte. Está regulado por numerosas acordadas. Hay una comisión asesora integrada por un ministro de la Suprema Corte de Justicia, 2 ministros de tribunales de apelaciones, uno de ellos que es a propuesta del gremio, de la Asociación de Magistrados del Uruguay, un abogado en ejercicio de la profesión que lo propone el Colegio de Abogados del Uruguay, y un profesor titular de la Facultad de Derecho de la UDELAR, que era la única que había cuando esto empezó, que por supuesto lo designa la UDELAR. Ellos son los que evalúan los criterios para formar las listas de ascensos. Anotaciones en el legajo, etcétera, capacitación, todo lo que más o menos corresponde al currículum, y un sistema pocas veces aplicado en otros países donde los superiores procesales van calificando a los inferiores procesales. Ustedes saben que la carrera judicial, además de vertical, tiene distintos escalones: la primera instancia, Tribunal de Apelaciones y la Corte. El cierre siempre es la Corte. Para citar un caso que nadie conoce, este ciudadano uruguayo español que entró, Amodio Pérez, que entró con determinado pasaporte y que ahora no se sabe si va a ser o no encausado en la justicia penal, va a ser juzgado en primera instancia, seguramente en segunda instancia, porque sea cual sea el resultado, la Fiscalía o la Defensa apelará y luego irán en casación a la Suprema Corte de Justicia. Así que el sistema no solo es una pirámide con distintos escalones, sino que el sistema de recursos es por etapa. Los ministros del Tribunal de Apelaciones califican a los jueces letrados califican a los jueces de paz. Califican a los mejores, y las listas se elaboran en base a los puntajes que se obtienen. Son planillas Excel. La presidencia de la comisión que me tocó integrar el año pasado, lo único que hace la Secretaría es ver cuáles fueron las notas que se le puso: bueno, muy bueno, regular y excelente. Creo que es más o menos esa la situación, y cuántos votos tiene cada uno de los candidatos. Y luego se hacen ponderaciones, porque si fuera fácil, el resultado sería más sencillo que lo es en la realidad. Por ejemplo, ¿por qué hay que hacer ponderaciones? Un juez letrado de la materia civil tiene 21 superiores procesales, porque hay 7 tribunales de 3 miembros. Entonces, si tuviera el 100% de los votos, requeriría 21 votos, requeriría que los 21 superiores procesales lo votaran. Ahora, los jueces penales tienen 4 tribunales, es decir, tienen 12 superiores procesales. Entonces, la ponderación es ver si se obtuvo 8 votos o 12 votos, ver en qué materia, porque el 100% de 21 es 21, pero el 100% de 12 es 12. Entonces, 12 votos en materia civil, uno es bueno, y si tuviera 12 votos en materia penal es Gardel. Nadie tiene el 100% de los votos. Así que se hacen las ponderaciones, se establecen unos rankings, y luego la comisión lo que hace, elabora las listas de los mejor calificados, donde en general quienes no están dicen que el sistema no es transparente, es malo y no refleja la realidad, y quienes están dicen, bueno, al fin se nos reconoce que somos buenos. Y ahora vamos al tema, para no aburrirlos demasiado, que es lo que está en general en los titulares: el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y lo que ha sido la evolución constitucional. Hay un mecanismo establecido ya desde la Constitución de 1830. Delegó en la ley la determinación de número de miembros de la Alta Corte de Justicia. Se necesitaba también 6 años de abogado, las mismas calidades para ser senador, y el nombramiento lo hacía la Asamblea General, y se preveía que los letrados durarían en su cargo todo el tiempo de su buen comportamiento, que es, lo dijimos alguna vez, la fórmula de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, desde las primigenias constituciones de Virginia y de Massachusetts, y de la primera constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Los jueces deben durar todo el tiempo su buen comportamiento para asegurar su independencia del poder político. Se aplicó muy poco, porque recién en 1907, de 1830 a 1907, no hubo
Alta Corte de Justicia. Se implementó el 28 de octubre de 1907 la creación de la Alta Corte de Justicia. Se estableció que ésta se compondría de 2 miembros letrados que reunirían los requisitos del artículo 93 de la Constitución y 3 miembros letrados que cumplieran las mismas condiciones necesarias para ser senador de la República. Ya en la Constitución del 18, luego de la primera Corte, se modificaron las condiciones, se eliminó la posibilidad de miembros no letrados que no tuvieran la condición de abogados y se exigió el ejercicio de la profesión de abogado durante 10 años o de la magistratura durante 8, además de las condiciones necesarias para ser senador. Y llegamos a la Constitución de 1934, donde se entró a complicar. Se nos puso el nombre Suprema Corte de Justicia, se nos estableció el límite de 70 años, el día del cumpleaños cesamos, se estableció el número de miembros de la Suprema Corte de Justicia en la Constitución, que es una gran garantía. Veamos si no alguna experiencia comparada, que no hay que ir muy lejos, uno se puede tomar esa escapada a Buenos Aires para ver lo que es cuando la ley puede modificar las mayorías. Y entonces dice, bueno, pero si lo hace la ley, lo que pasa que puede pasar que en el control de constitucionalidad, control del Parlamento y del Poder Ejecutivo, podría pasar, un Poder Ejecutivo entendiera que no se dan adecuadamente las mayorías dentro de la Suprema Corte de Justicia para obtener favorables dictámenes y aumentara el número de miembros para poder, donde el Poder Ejecutivo tiene injerencia, que es en muchos países, poner magistrados más afines a las visiones del gobierno. Entonces es una gran garantía que el número de 5 de la Suprema Corte de Justicia no pueda ser modificado. Se estableció los 5 miembros serían elegidos por la mayoría de 2/3 de los presentes de la Asamblea General, que no es igual que ahora, porque se estableció 2/3 de presentes, los que estuvieran. Allí podía darse que el partido predominante, como se dice ahora, aunque no tuviera 2/3 de los votos y de los legisladores, sí tuviera 2/3 de presentes circunstancialmente en la Asamblea General. También en la Constitución del 34 se limitó la duración en el cargo a 10 años y la posibilidad de reelección después de 5 años, por esa razonable desconfianza hacia el poder que en general, a la concentración de poder que en general los constituyentes uruguayos, gracias a Dios, han tenido. En la Constitución de 1942 se pasó a mayoría simple de presentes, si bajamos el estándar. Ya ahí probablemente no tenía ningún problema el partido predominante, que para no llamar a las cosas por su nombre era el Partido Colorado, como fue 93 años en el Uruguay, si tuviera una mayoría simple de presentes en la Asamblea General y pudiera nombrar a quien quisiese o quien entendiera que reunía las condiciones como miembro de la Suprema Corte de Justicia. En la Constitución de 1952, lo importante, se pasó a exigir una mayoría de 2/3 de integrantes de la Asamblea General para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y creo que del Tribunal de Cuentas también. Y allí las garantías se subieron y se complicó, porque allí se pasó a requerir 87 votos para nombrar un ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o de la Suprema Corte de Justicia. Mayoría que ningún partido jamás ha tenido en el Uruguay. Y eso se hizo para asegurar que al menos las colectividades principales de los partidos principales de la República tuvieran que estar de acuerdo en un nombre para designar un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y eso es para que también se tuviera predominantemente en cuenta las condiciones personales, las calidades personales, técnicas y humanas del candidato, por aquello obvio de que en Uruguay apolíticos no debe haber muchos. Probablemente se pueda hacer una reunión de ciudadanos apolíticos en un ascensor, pero afinidad política que todos tenemos, uno puede tener simultáneamente una y no dos. Entonces, bueno, una parte de los legisladores lo votarán
de repente por afinidad política al candidato, pero la otra parte tiene que tener en cuenta las condiciones personales. Y esto fue un enorme avance en la despolitización del nombramiento de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Pero es Uruguay. Entonces, elevamos el estándar en 1952, y por allí está el doctor Gonzalo Aguirre que me corregirá, 10, 12 años después empezamos a tener problemas de bloqueo. En los 60 empezamos a tener el problema de que los partidos políticos, en aquella época, Partido Colorado, Partido Nacional y una pequeña cantidad de legisladores de izquierda, no se ponían de acuerdo en los candidatos. Y llegamos a esa situación, en particular en 1964, donde en palabras de Charles de Gaulle, que nos visitó, yo creo que por octubre, hizo la visita protocolar a las cabezas de los tres poderes del Estado y señaló, a mí siempre me gusta citarlo porque debe ser una rareza histórica, dice, qué país tan raro que es el Uruguay, me imagino que lo habrá dicho en francés, que tiene más presidentes de la República que ministros de la Suprema Corte de Justicia, porque ustedes recordarán que estábamos con el Consejo Nacional de Gobierno, que el período de gobierno eran 4 años y que los miembros de la mayoría, los primeros más votados, se turnaban 1 año cada uno en la presidencia. Entonces, de hecho, en la visión de Charles de Gaulle había 4 presidentes de la República. Como en el mismo momento cuando él nos visita había un bloqueo político, había 3 ministros de la Corte porque hacía más de 1 año que los partidos no lograban mayoría de 87 para nombrar ministros de la Corte, y dijo eso, pero qué raro este país. Más presidentes de la República que ministros de la Suprema Corte de Justicia. Como eso permaneció, como esa situación de bloqueo generada por la Constitución del 52, que elevó el número de legisladores necesarios para nombrar un ministro de la Suprema Corte de Justicia, se mantenía, vino la solución de 1967. Que bueno es decirlo, porque se le ha criticado mucho, si llevan por la escalera del burro, llega el más antiguo. Primero señalar, esta solución que vamos a ver de 1967 no es un mecanismo para elegir a los miembros más capaces en la Suprema Corte de Justicia, sino que fue un mecanismo extremadamente inteligente y extremadamente exitoso antibloqueo. Su función fue evitar el bloqueo político en la designación de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo primero que hace el constituyente del 66, en la Constitución del 67, dice, bueno, el Parlamento no tenía plazos para nombrar, para ponerse de acuerdo en la designación de miembros de la Corte. Vamos a ponerle un plazo. Y se puso 90 días. Y como todo en la vida es lo que es, y todo tiene consecuencias, la siguiente pregunta es, ¿y si vencen los 90 días y siguen sin ponerse de acuerdo, qué? ¿Les ponemos astreintες? ¿Los destituimos a los parlamentarios? Entonces había que tener un mecanismo para si el bloqueo continuaba. Entonces se puso. Si la Asamblea General no procediera a la designación dentro del plazo de 90 días a partir del día que se produjo la vacancia, el día del cumpleaños, decíamos en general, queda automáticamente designado el miembro de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en el cargo. Entonces se le dice al legislador, pónganse de acuerdo, porque si no, ya sabemos quién va a ser el ministro de la Corte. En este caso le correspondía al doctor Vázquez Cruz, integrante del Tribunal de Apelaciones en lo civil de primer turno, que era el ministro de Tribunales de Apelaciones más antiguo. Si hubieran pasado 2 días más, si en vez de hacerse la designación el miércoles pasado, se hubiera dejado hasta el viernes 4, hubiera pasado a integrar la Suprema Corte de Justicia el doctor Vázquez Cruz. Y como no querían dejar ninguna perforación en el bloqueo al constituyente, que no sé muy bien quién fue, sé que fueron varios, pero quién fue, dice, bueno, ¿y si pasara que hubiera 2 ministros de la Suprema Corte, de los tribunales de apelaciones que tuvieran la misma antigüedad? Es decir, 2 ministros que hubieran jurado el mismo día, que es absolutamente exótico. ¿Qué hacemos? Y ahí se dijo, bueno, si esa hipótesis de laboratorio pasara, entonces quedaría automáticamente designado el que tuviera más años en el ejercicio de la judicatura o el Ministerio Público. Resulta que esa hipótesis sí pasó, lo que pasa que no se la dejó operar.
Y lo puedo decir con propiedad porque me pasó a mí. Yo era, en mi momento, el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo, pero había jurado el mismo día como ministro que el doctor José Echeveste Costa, hoy ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por alguna razón, la Corte, que había pedido las veñas separadas, nos hizo jurar el mismo día. Entonces, la única forma, si hubiera dejado vencer los 90 días, que no pasó, era ver quién era el más antiguo. Yo era por 20 días más antiguo que el doctor Echeveste, pero a los 60 días el Parlamento de la República llegó a un acuerdo, se reunió y creo que por 96 votos me designó. Entonces, un mecanismo no diseñado para que los mejores lleguemos a la Suprema Corte de Justicia, sino designado para que el sistema político uruguayo no se bloqueara. Y en eso fue altamente exitoso, porque obligó a los acuerdos y en el caso en donde igualmente el acuerdo no pudo darse, no dejó desintegrado ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ni la Suprema Corte de Justicia, porque ascendió el ministro más antiguo. En definitiva, cabe entender que nuestro sistema de ingreso a la carrera judicial y de ascensos de la magistratura, tal como está diseñado y se aplica en la actualidad garantiza el derecho de todo ciudadano a ser juzgado por jueces tan libres, imparciales e independientes como lo permita la naturaleza humana, gran precepto establecido hace 230 años en la Constitución de Massachusetts. Muchísimas gracias.